Bienvenido a una lección sobre cómo determinar el saldo restante del préstamo después de ciertos números de años utilizando la fórmula del préstamo. Con los préstamos a menudo es deseable determinar cuál es el saldo restante del préstamo después de un número de años. Por ejemplo, si compra una casa y planea venderla en 5 años, quiere saber cuánto del saldo del préstamo habrá pagado y cuánto tiene que pagar de la venta. Para determinar el saldo restante del préstamo después de un número de años, primero necesitamos conocer el pago del préstamo. Si ya no sabemos, recuerde que solo una parte del pago del préstamo va hacia el saldo del préstamo. Una porción también va hacia el interés del préstamo. Por ejemplo, si sus pagos fueron $1,000 al mes, después de un año no pagará $12,000 del saldo del préstamo. Para determinar el saldo resultante del préstamo, podemos pensar cuánto préstamo será estos pagos. ¿Podrá pagar en el tiempo restante del préstamo? Entonces, aquí está nuestra fórmula de préstamo, con la cual ya deberíamos estar familiarizados. P sub 0 es la cantidad de préstamo, D es el pago del préstamo por unidad de tiempo, R es la tasa de interés anual como decimal. K es el número de compuestos por año, y N es la longitud del préstamo en años. Consideremos un ejemplo de préstamo de coche. Si compra un coche nuevo por $20,000 usando un préstamo con pagos mensuales por 5 años con un 4% de interés, ¿cuál sería el saldo restante después de 3 años? A menudo al responder este tipo de problema, hay dos pasos. Número 1, calculamos los pagos mensuales del préstamo. Y entonces, 2, calcula el restante del saldo basado en el tiempo restante del préstamo. Así que parece un poco extraño que si este fuera tu auto nuevo, no saberías los pagos del coche. Pero en cualquier caso, comenzaremos determinando cuál sería el pago mensual. Comience por identificar la información dada. El saldo original es $20,000. So P sub 0 igual 20,000. Los pagos son mensuales, así que asumiremos intereses componentes mensuales. Y por lo tanto K igual 12. El préstamo es por 5 años, so N igual 5. El interés es 4%, so R como un decimal sería 0.04. Y estamos tratando de encontrar el pago mensual que sería de ahora. Subiremos estos valores en la fórmula. Así que, de nuevo, hemos hecho esto antes, pero P sub 0 igual 20,000. R igual 0.04. N igual 5, y K igual 12. K aparece 3 veces. Ahora queremos resolver esto para D, así que simplificaremos dentro de la paréntesis en el numerador, luego el denominador, y luego resuelve para D, así que en el numerador tenemos 1, la cantidad 1 más 0.04. Dividido por 12. Voy a plantear esto a la potencia de menos 60. Debemos tener cuidado al redondear. Si queremos vuelta, debemos incluir al menos 3 dígitos significativos. Y aviso, en este caso, incluiré todos los lugares decimales que vemos aquí. Y nuestro denominador está dividido por 0.04 por 12, que nos da este decimal aquí. De nuevo, si hacemos la ronda, va a cambiar la respuesta ligeramente. Ahora, porque todavía tenemos este de aquí, encontraremos a ese cociente, luego multiplicar por D. Por lo tanto, este cociente nos dará este coeficiente que vemos aquí. Entonces, si tomamos 0.18099689963, y dividimos por 0.0033333333, aquí nos da este valor, que, de nuevo, es el coeficiente de D. Y ahora para resolver D, dividimos ambos lados por este valor. En el lado derecho tenemos D, y este cociente nos dará el pago mensual. Así tenemos 20,000 divididos por 54.29906,943.
redondeado al centro más cercano, aviso como el pago mensual es $368.33. Y ahora podemos responder la pregunta ¿cuál sería el saldo restante después de 3 años? Bien, después de 3 años aviso como porque esto es 5 años, solo quedan 2 años. Hacemos estos pagos aquí por 2 años más. Lo que significa, ahora queremos encontrar P sub 0, la cantidad de préstamo, otra vez, con 2 años restantes. Así que todavía es 0.04, N ahora es 2 años, K es todavía 12, y ahora sabemos que el pago mensual es $368.33. Así, otra vez, realizando la sustitución en nuestra fórmula de préstamo, aviso R es 0.04, N es 2, K es 12 y D es 368.33. Aviso aquí estamos resolviendo para P sub 0, lo que significa que solo necesitamos simplificar el lado derecho aquí. Y, de nuevo, hacemos esto en pasos. Mirando al numerador en la paréntesis tenemos 1, la cantidad 1 más 0.04 dividido por 12. Y ahora vamos a cruzar esto al poder de menos 24, que nos da este decimal aquí. Y nuestro denominador es el mismo que la última vez, que vemos aquí, por lo que ahora encontraremos el producto en el numerador y luego dividir por el denominador. Así que ponemos al numerador en la paréntesis. Tenemos cierre la paréntesis y luego dividimos por 0.0033333333. Entrar. Ahora, avise aquí si rodamos al centro más cercano, realmente redondaríamos, y por lo tanto 99 centos reducirán $1 australiano, y por lo tanto el saldo restante del préstamo después de 3 años sería $8.482. Lo que significa, si desea vender su coche después de 3 años, quiere asegurarse de vender el coche por más de esta cantidad. De otra manera, todavía debe ser en el préstamo. Espero que hayas encontrado esto útil.